11:48, nuevo bloque del descanso y ya tenemos con nosotros señor y doctor Oscar Méndez, ya lo tenemos acá con nosotros. Ya nos sacamos una selfie. Te perdiste la selfie, querido. Volvió el doctor. Sí. Volvió el doctor. Estábamos haciendo un cálculo de hace cuánto había estado acá y la verdad que hace bastante tiempo. Justamente le decía el otro día a Mariana, le decía, che, la verdad que pobre Mariana. Se tiene que bancar todo. ¿Quién es Mariana? Mariana es la secretaria del doctor. Y yo le mando 700 mensajes por día, más o menos, para que podamos organizarnos. Porque bueno, el doctor claramente tiene un montón de otras cosas más importantes que venir acá a nuestro programa. Pero bueno, siempre se hace un espacio y ya lo consideramos amigo nosotros. Amigo. Amigo porque segunda vez ya cuando reincide es amigo. Exactamente, ya pasa a ser automáticamente amigo. El doctor es el jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Favaloro y uno de los referentes del intervencionismo local. Así, sí, una palabra un poco larga y cuando uno no duerme mucho pasan estas cosas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto enorme estar con ustedes de nuevo y soy tan, pero tan amigo de ustedes que ni siquiera vi que estaban las facturas acá arriba de la mesa. Claro, sí, desaparecieron. Las hicieron desaparecer rápido. No hubo. Tenés razón, sí, no hubo factura. Ensalada de fruta esta mañana. Sí, esta mañana. Y vinimos corriendo, no vinimos en auto, vinimos trotando, sí. ¿Sabés? Llegamos ahí trotando nosotros dos, no vamos a poder estar dentro del estudio, porque los dos somos de emanar mucho calor. Así que bueno, nada, había visto un poco por las redes, porque no soy muy asiduo con las redes, pero por ejemplo estuve viendo mucho que el doctor estuvo hablando y quería aprovechar, porque estamos entrando un poco en la época donde la gente empieza a hacer mucho ejercicio, ¿no? Se ve mucha gente corriendo por la calle, mucha gente yendo a los gimnasios y quería traerlo al doctor porque justamente, hay muchas personas, y me incluyo, soy una de ellas. Yo, por ejemplo, arranqué a caminar, que no es por ahí algo tan extremo, pero no, la verdad que no tengo ningún chequeo hecho, no, estaba haciendo y a la mitad surgieron otros problemas y como que lo postergué y nunca lo terminé, y me parece, claramente no está bien, y justamente, le quería preguntar al doctor un poco, a la hora de empezar a hacer por ahí actividad física, ¿cuáles son por ahí los chequeos previos a este tipo de ejercicios? O si tiene algo que ver, por ejemplo, no sé, yo en particular no voy al gimnasio, camino, nada más que caminar, pero nada, claramente quería saber si es necesario justamente hacerme un chequeo para saber si por ahí en esa caminata no me puedo hacer daño, no me puede pasar algo. Yo claramente me doy cuenta que al caminar, yo aparte nunca en mi vida hice ejercicio, empecé a hacerlo ahora porque, claramente la edad me está exigiendo, un poquito aunque sea, y me doy cuenta de cambios, por ahí, qué sé yo, no sé, antes me agitaba más seguido, ahora por ahí no tanto, y ahí es donde ¿Dormí mejor? Duermo mejor, sí, claramente duermo mejor. Yo tengo un esguince de tobillo derecho, un accidente de moto, y tendía a tener hinchazón de pierna, y ahora con el tema de la caminata veo que se me hincha mucho menos. En mi caso, por ejemplo, yo me tendría que hacer un chequeo antes de arrancar a hacer, desde nunca haber hecho nada, arrancar a caminar, por ejemplo. Bueno, creo que tu pregunta y tu comentario es buenísimo. Un poco deprimente porque yo pensé que me ibas a decir que después que usted estuvo, empecé a caminar y a hacer todo eso y me mandaste que fue solo por la edad. Sí, pero es cierto lo que le decía hoy a Agustina, que nos hizo un poco un clic a todos la visita al doctor, porque posta, nosotros la verdad que somos, uno es hijo del rigor también, ¿no? O sea, claramente a la hora de comer uno mucho no se cuida. En el caso de Juan, por ejemplo, es una persona que come sin sal, es una costumbre que como tuvo a su abuelo viviendo mucho tiempo en la casa, es como que se acostumbraron y eso es una costumbre muy, muy linda. Yo me acostumbré a mis hijos que contaba el otro día, de en vez de darle 3 cucharadas de azúcar, le doy nada más que 2. Entonces es como que por ahí veo que lo siento y le pongo un plato de galletitas y se la comen todas. Y entonces, traten de dejar para la tarde. O sea, trato de enseñarles lo que por ahí a mí no me enseñaron. Bueno, pero yo creo que lo que vos decís es muy importante. Más allá de la edad, todo aquel que quiere hacer una actividad física intensa y sobre todo si es actividad física competitiva, tiene que tener un chequeo de salud.
Hoy los gimnasios en general lo están pidiendo, pero la gente, creo que lo habíamos comentado la otra vez, la enorme mayoría no va al gimnasio, sino que hace una actividad en la calle o en un parque, o se le ocurre correr una distancia de maratón, aunque no corra específicamente una maratón que sí le va a pedir un certificado. Y la verdad es que cosas pueden pasar y que los antecedentes hereditarios están. Y que si uno tiene síntomas, ni le cuento. Porque el otro día vi un chico muy joven que tuvo un infarto muy grande y cuando uno lo consideraba por la edad, jamás a uno se le hubiera ocurrido que ese chico casi sin antecedentes podía tener una enfermedad cardiovascular y hoy tiene un problema muy grave. Es verdad que la enorme mayoría de los dolores o los síntomas, no sé, a los 20 y pico, 30 no son nada, para decirlo fácil. Pero uno no debe quitarle la atención, sobre todo si tiene antecedentes. Y para no hacer larga la respuesta, yo te diría, si uno va a hacer un deporte, tiene que tener un chequeo. El chequeo incluye la prueba de esfuerzo, un electrocardiograma, el ecocardiograma, porque a veces hay unas enfermedades que son hereditarias y que incluyen un engrosamiento de la pared del corazón que predispone a tener arritmias, o tener enfermedades valvulares del corazón, o cardiopatías congénitas que por ahí pasaron desapercibidas o que se interpretaron como un soplo benigno. Y si uno quiere hacer una actividad deportiva, y de vuelta, insisto en esto, más que nada si uno tiene antecedentes familiares o antecedentes de factores de riesgo, como puede ser el tabaquismo, el colesterol o hipertensión. Y el ejemplo que dabas acerca de los hábitos es la facilidad que para él es comer sin sal versus vos o yo que empezamos comiendo una dieta muy salada. Yo siempre digo lo mismo, me crié en el campo comiendo chorizos secos. Entonces después tenés que realmente tener una fuerza de voluntad y una conciencia de lo que te vas a exponer, y que la verdad que es a lo que te vas a exponer a largo plazo. Porque claro, si yo le digo a alguien, no sé, no conduzcas a alta velocidad porque vas a tener un accidente y es probable que lo tenga en breve. Pero si vos comés salado, no vas a tener nada hoy, ni mañana, ni pasado, ni el año que viene. Y cuando lo tengas, no tenés marcha atrás. Entonces ahí la importancia de los hábitos y lo que vos recién mencionabas en los chicos. Porque después para ellos es fácil, porque ya se acostumbraron. Qué sé yo, la gente oriental le gusta comer cierta dieta que por ahí a nosotros no nos gusta. No es que tienen un gen diferente. Son costumbres. Son costumbres. Tratando un poco a colación lo que usted está diciendo, está dando un programa por la tele. Yo la verdad que no miro tele, pero cuando por ahí me siento a comer miro tele. Y hay un programa que se llama Familia Frente a Frente. Y justamente es muy loco, pero había una familia creo que de japoneses que quedaron afuera porque vinieron acá al parque náutico a cocinar y habían cocinado muy picante. Y quedaron afuera por eso, porque claro, nosotros no estamos acostumbrados a tanto picante. Claro, pero vos fíjate que si uno come picante y ese picante no tiene ningún aderezo raro, digamos como mezcla, sino que es de la pimienta, es natural, digamos que no es un preparado que a su vez tiene otras cosas que esconden sal. El picante, sí, si vos tenés un problema gástrico, tenés gastritis, úlcera, por ahí tenés un problema. Pero en general el resto de la población puede comer picante que no le va a hacer nada. No va a tener más hipertensión. Es decir, no está asociado a los riesgos ni cardio ni cerebrovasculares. De hecho, hoy hay un artículo publicado que las mujeres que comen una dieta mediterránea tienen menos accidentes cerebrovasculares. Y no se olviden que el Alzheimer, que no sabemos bien cuál es la causa, los factores de riesgo, es decir, tienen más predisposición a tener Alzheimer las personas que tienen los mismos factores de riesgo cardiovascular que es para tener un infarto o un accidente cerebrovascular. O sea, vamos a cuidar el corazón, pero también vamos a cuidar el cerebro, porque para el corazón tenemos muchas soluciones que no son mejores que prevenir. Eso tiene que estar muy claro. Que quede claro. Pero para el cerebro no tenemos tratamiento, no tenemos una cirugía cerebral de revascularización que mejore una vez que tenés deterioro ya cognitivo. Y con respecto al Alzheimer, ¿se puede ir trabajando previamente antes de llegar a estar enfermo? ¿Se pueden hacer cosas para trabajar la memoria? Sí, sin lugar a dudas. Yo no soy neurólogo, eso vale la pena aclararlo, pero en Favaloro trabajamos mucho en la unidad corazón-cerebro y hay un grupo de neurocognitivo muy importante, el grupo del Dr. Manes, y que se trabaja en la parte de demencias,
hay un grupo especial dedicado a demencias y hay muchas cosas para prevenir y para trabajar. Es decir, no es que uno queda librado al azar, pero es verdad que la efectividad de esos tratamientos no es lo mismo que cuando tenés una neumonía y tomas antibióticos. O sea, entonces hay que prevenirlo. Por supuesto que el entrenamiento y mantener el cerebro activo es igual que los músculos. O sea, tenemos que leer, tenemos que hacer cálculos, tenemos que hacer crucigramas, sobre todo cuando llegamos a edades avanzadas de la vida, para mantener ese cerebro activo. Cuanto más activo esté, menos daño va a tener. Claro, no solo lo físico. Exactamente. Claro, también es. Doctor, se viene el superclásico y suele haber mucha gente con problemas cardíacos que ese día sufren infartos. Además, hay mucha gente hasta que le causa la muerte, ¿no? Sí. Este tipo de así sobre o sea, exaltaciones que por ahí uno no tiene en la vida cotidiana, digamos. Bueno, justamente acá, vos, Juan, sos muy... bastante fanático de Boca, no sé si llegarías a algo, que te pase algo como eso, pero ¿qué se le recomienda un poco a la gente con ese tipo de eventos que causen este tipo que puedan llegar a causar un infarto, por ejemplo? Bueno, la asociación de los infartos con situaciones de estrés extremo está, digamos, publicado y conocido desde hace mucho tiempo. Es muy difícil hacer una recomendación porque tiene que ver con la personalidad. Claro. Yo lo pondría en otro contexto a la pregunta. Cuando un señor o una señora tiene un infarto, cuando se va, su pareja siempre nos dice, bueno, dígale que no se estrese. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo hacemos? Porque dice, mejor que no trabaje. Si no va a trabajar, seguro que va a estar estresado en su casa. Claro. Y el tipo por ahí está más estresado viendo Boca River que yendo a su trabajo que le gusta, o aunque no le guste tanto, claro, se entretiene, para decirlo de alguna manera. Lo que quiero decir es, no hay una solución mágica, uno debiera aprender a tomar las cosas en su contexto y tenemos que entender que no es lo mismo para hablar de temas de todos los días, que nos asalten a mano armada en la calle, que ver un partido de fútbol y bueno, si perdemos no deja de ser un partido de fútbol. Totalmente. Y tenemos que entender eso. Exactamente. Nos había llegado el otro día una pregunta de uno de nuestros oyentes y queríamos aprovecharlo porque justamente nos comentaba que hace una semana estuvo en una... me sale reunión, pero no en un simposio. En un simposio en Londres, me había dicho. Y me preguntaba justamente el oyente acerca de si usted recomienda, yo sé que no, porque ya lo habíamos hablado el otro día, pero bueno, justamente el público se renueva, dicen. Y me preguntaron eso, si usted recomienda el vapeador. El vapeador es un tema muy álgido, muy complejo. Yo estuve en Londres la semana pasada, justo la misma semana que la FDA, que es la Administración de Drogas y Medicamentos, drogas me refiero a medicamentos, ¿no? Uh-huh. De las drogas como usualmente lo usamos, de los Estados Unidos hizo un llamado de atención y aumentó como el nivel de prohibición. Pero la verdad que el simposio fue muy interesante. De hecho, hubo una charla inicial en la Universidad de Southbank, se llama, el día previo. Y allí una presentadora, una investigadora, hizo una presentación basada en los 10 mitos que no son tan verdad acerca de los vapeadores. El tema en general se generaliza bajo el concepto cigarrillo electrónico, pero en realidad son dispositivos de liberación de nicotina, de los cuales están el cigarrillo electrónico, el vapeador. Hay uno que ahora me olvidé el nombre, que creo que en inglés la cifra es RUS, pero para decirlo fácil es como una bolsita chiquitita de té que se usa mucho en en Escandinavia. Las razones son las siguientes. Uno no debe recomendar nunca el uso de este tipo de dispositivos a alguien que no. Y ahí hay un mito, y de hecho una de las razones por las cuales la FDA lo prohíbe y prohíbe el uso de agregado de mentol, porque dice que de alguna manera lo transforma con los aromas en más atractivo, y entonces los jóvenes estarían más predispuestos a usar este tipo de dispositivos y se volverían adictos a la nicotina. La gente tiene que entender que uno es adicto a la nicotina y es una adicción extremadamente poderosa, quizás más que de las drogas conocidas como la cocaína u otras. Pero lo que enferma y mata no es la nicotina, es el alquitrán. Es el alquitrán de la combustión de los cigarrillos.
Y ese mito de que lo van a usar los adolescentes, en realidad no está tan probado. Yo no conozco los datos de la FDA, pero la presentación que se hizo de ASH, que es una asociación de lucha contra el tabaquismo en Inglaterra, es que no hubo un incremento del uso de tabaco ni de dispositivos de liberador de nicotina en los jóvenes después que Inglaterra o el Reino Unido introdujo o permitió el uso de los cigarrillos electrónicos. Claro, en cierta forma se hizo legal, digamos, en el país. Pero eso no aumentó ahí el número de jóvenes usándolo. O sea, ese mito en teoría es discutible. Segundo, el tabaquismo bajó como del 60 al hoy el 40 y pico, 50%. Entonces, hubo presentaciones múltiples, no solo de investigadores, sino también de un representante de la Cámara de los Comunes, que sería como el jefe de, ¿cómo se llaman?, de las comisiones aquí, de una comisión que tiene que ver con tecnología, etcétera. Y en realidad yo me quedé con una frase. O sea, puede ser que esto sea malo y que tardemos 10 años en darnos cuenta que esto es casi tan malo como el cigarrillo. Desde el punto de vista básico, el cigarrillo tiene más de 1.700 sustancias tóxicas. A la pucha. Y el uso de la nicotina, que puede ser por combustión o por calentamiento, en realidad tiene una infinidad menos, o sea, es muchísimo menos, y no está demostrado en ningún estudio clínico, y hay muchas publicaciones en la literatura médica, no en las revistas del corazón, estamos hablando en PubMed, son revistas con arbitraje internacional que no está demostrado eso. Ahora, lo que el señor dice, que no me acuerdo el nombre, lamentablemente, es: puede ser que esto sea tóxico, pero yo hoy tengo la certeza absoluta de que el cigarrillo es tóxico, me produce enfermedad, me produce invalidez y me produce muchos gastos en el sistema de salud. Entonces, si yo tengo que aprobar esto, lo apruebo porque uso el concepto casi de certeza de que es un mal mucho menor. Eso no quiere decir que las autoridades británicas digan hay que usar cigarrillo electrónico. Exactamente. Pero si usted fuma, si uno tuviera que negociar y decir, todas las personas que usan cigarrillos mañana dejarían y pasaran a fumar cigarrillo electrónico, usar esos tipos de dispositivos, ya sean los calentadores o lo que fuera, porque son varios y se me escapan de cuántos son, sería mucho mejor para el sistema de salud. Sería un progreso. Sería un progreso notable. Sí, aparte convengamos que una persona que se enferma por el tabaquismo, o bueno, la verdad que hay un montón de problemas que vienen después, ¿no? de esta enfermedad, por así decirlo, eso también le ocasiona gastos al mismo Estado, ¿no? O sea, porque los gastos en salud son increíbles. O sea, cuando ustedes tratan los infartos, el 40%, dicho sea de paso, no recibe ningún tratamiento en la Argentina y en muchos lugares del mundo. Después, cuando tenemos los infartos dejan secuelas, ese paciente no trabaja, la familia está comprometida, tiene que llevarlo al hospital, tiene que hacer ese estudio de control, puede terminar en un trasplante. O sea, es una cadena de cosas tremenda. Terrible. Entonces, la verdad es que hoy parece ser un mal menor. Esta cosa de los sabores y que sea... Porque cuando uno lo huele, la verdad que el sabor suena atractivo, ¿no? Y indudablemente puede suceder, pero los datos no lo dicen así. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ok, si esto es atractivo, pero si esa persona o ese joven estaba dispuesto a fumar, porque el índice de tabaquismo en los jóvenes sigue siendo alto, y la verdad que sería preferible que sea esto y que no sea cigarrillo. La adicción es el problema. Pero lo que mata es el alquitrán. Bueno, anoche justamente estuve en la despedida de mi trabajo y vi mucha gente fumando. Me llamó la atención porque yo vapeo. Yo dejé de fumar hace más de un año y es más, no me gusta el olor al cigarrillo. No, la verdad que cada vez lo tengo más alejado de mi vida. Perdóname la interrupción. Lo que vos decís también fue mencionado. No está más o menos demostrado que lo que vos decís es exactamente así. Porque una de las cosas, o de las críticas es, en general, la gente fuma y vapea. No, yo vapeo nada más. En general lo que pasa es que el que fuma y vapea, el que vapea después dice no se aguanta el olor al cigarrillo, por esto de los aromas. Y el entorno que lo rodea
le dice, mirá, si al final vas a hacer algo, prefiero que hagas lo otro, que vapees. No me tengo que bancar el humo del cigarrillo, pero además no tiene efecto nocivo con el fumador secundario. O no sé si lo estoy diciendo bien, digamos, con las personas que están alrededor. Exactamente. Que tienen un efecto nocivo. Vos fumás adelante de tus hijos y en realidad lo estás haciendo fumar. Claro. Si vos vapeás hoy no está demostrado que eso sea nocivo. Claro, exactamente. Sí, no, es muy... la verdad que o sea, es un tema muy, digamos, muy polémico, amplio. muy polémico polémico. Y muy amplio porque yo ayer todos me decían, pero eso es, o sea, claro, no molesta, no, aparte no, yo, es más, cuando arranqué a vapeaba mucho y ahora vapeo nada, prácticamente muy poquito. Te voy a dar un dato más. Digamos, son datos concretos. Después uno, como siempre, los puedes interpretar y sobre todo en nuestro país que tenemos bastante libre albedrío para interpretar las realidades, ¿no? Este país nórdico, para entrar a la Comunidad Europea, pidió que ese dispositivo, que es el liberador de nicotina que se ponen en la boca, fuera autorizado. Porque no se puede fumar en los lugares públicos. Entonces tenés que salir a fumar afuera. Pero es un lugar que hace 50 grados bajo cero. ¿Cómo van a salir a fumar afuera? Entonces la gente fumaba adentro. La comunidad se lo permitió. Y ese país hoy tiene menos incidencia de cáncer de pulmón que toda la comunidad europea. Claro, y tienen la menor incidencia de cáncer de mama que toda la comunidad europea. Claro. ¿Pueden ser otras cosas? Puede ser. Pero eso está ahí. Son datos. Claro, sí. O sea... Bueno, justamente... Perdón, tengo una duda. ¿El cáncer de mama qué tiene que ver? Porque el cáncer de pulmón uno se imagina... También es un factor más cancerígeno. Claro. Sí. No deja de ser cáncer. Claro. Exactamente. Me pregunta, por ejemplo, una oyente, Cristina de San Isidro, dice, ¿hace tan mal fumar 3 cigarritos por día o fumar un paquete? Sí. O sea, es lo mismo, sería lo mismo, fumar 3, bueno, es lo que yo decía. Claro. Yo cuando fumaba 4 cigarritos por día, decía, no, 4 cigarritos no es nada. Pero es, o sea, no tiene nada que ver que sea mucho o sea la verdad poco. Es que tampoco uno le cree. En general la gente después termina fumando más, que esos son periodos en los cuales son 3, otros son más. Está en un entorno que seguramente fuma. Además, ella o él le hace fumar a los que están al lado. La respuesta es no, tiene que ser nada. Claro, nada. Sí, yo quiero decir una cosa más, porque la verdad que aprendí bastante en este evento. Bien, hay que engancharlo cada que viene de esos simposios, así porque viene fresco, entonces ahí lo tenemos que manotear. Sí. Las regulaciones europeas, americanas y todo han puesto mucho énfasis en los paquetes de cigarrillos, que tienen que ser todos iguales para tampoco ser atractivos, tienen todo eso de la propaganda de que producen enfermedades, entonces yo no conozco, pero quizás a lo mejor ustedes conocen. Sí, hay mucha gente los fumadores se quejan, dicen, ¿por qué no ponen fotos de chicos que se perdieron, por ejemplo? Bueno, pero no, justamente es para que dejen de fumar. Y entiendo que las marcas están solo en la tapita, ¿es así? ¿O exactamente, sí. Bueno, el packaging o el empaquetado del cigarrillo, al hacerlo homogéneo, es muy fácil de imitar. Entonces, una de las cosas que pasa es que casi en la Argentina, creo que hay datos de alrededor entre el 10 y el 20%, para decirlo así, de forma amplia, que son cigarrillos espurios. O sea, truchos, para decirlo en términos vulgares. Y eso al consumidor le resulta muy difícil de identificar. Entonces, no solo está fumando, sino que es altamente probable que esté fumando cigarrillos truchos. Y ustedes saben que uno de los mecanismos para los cuales regular todo esto, como en tantas otras cosas, son las regulaciones impositivas. Y la verdad es que la regulación impositiva sobre el tabaco es como cazar en el zoológico. Porque en realidad hay solo 4 tabacaleras en el mundo. Y ojo, yo no estoy defendiendo a las tabacaleras, ¿no? Porque bastante problema le han traído a la humanidad. Sí. Pero claro, es muy fácil cobrarle impuesto a 4, que ahora se están concentrando y van a quedar solo 2. El problema del vapeo, si quieren ir por ahí para regularlo, van a tener un problema tremendo. Primero porque hay como 40 marcas. De hecho, el RUS, que es este dispositivo que parece un pendrive, que es el que trajo el problema en los Estados Unidos, es una compañía pequeña, que no tiene nada que ver con las tabacaleras. Y la industria china hay una enorme cantidad. Entonces, si quieren ir por el lado de la regulación impositiva, va a ser mucho más difícil.
Entonces hay que buscarlo desde otro lugar. Porque como regularon lo del tabaco, que dio resultados, pero pobres, con la regulación impositiva, porque de hecho las empresas son 2 o 3, no se pueden escapar de la regulación impositiva y no trajo los resultados ideales. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo vamos a pensar en regular eso. Hay que ponerse a estudiar, hay que abrir la cabeza. Y aparte la gente, bueno, yo justamente consumo de un amigo que es el que prepara los líquidos, todo, y eso también hay un montón de gente, es increíble y cada vez hay más. Es increíble, pero hay un montón de gente que se dedica justamente a esto. La verdad que al doctor está para traerlo una vez por semana, porque hay un montón de cosas para hablar. Sí. La nicotina, no quiere decir que la nicotina sea buena. Vuelvo a decir, es la cosa más adictiva de todo. Todos los estudios experimentales dicen que produce alteraciones de la función del endotelio de los vasos, etcétera, etcétera. El asunto es, la realidad es la gente fuma mucho y el humo o la combustión a 400 grados, porque el calentador que vos usás calienta a 80 grados, no produce combustión, sí. Y el cigarrillo combustiona entre 600 y 800 grados. Ah, mira qué bueno. Entonces esa es la diferencia enorme de lo que produce el alquitrán. Entonces nadie dice que la nicotina sea buena. El asunto es, tenemos un problema, la gente fuma igual, en la Argentina fuma mucho, fuma como el 30 o el 40%, pero si ustedes van hacia el este del mundo, en los países árabes es infernal la cifra, debe llegar al 80 o al 90, y si siguen para el este es más. Entonces, la verdad es que uno se plantea si esto no termina siendo una solución, aunque sea parcial, pero es una solución de salud pública. Una solución parcial. Nos tendríamos que ir con eso, ¿no? Porque la verdad que es un tema amplio y la verdad que siempre me pasa lo mismo. Cuando viene el doctor parece que nos quedamos cortos de tiempo, pero hay un montón de cosas muy interesantes para hablar con él. La verdad que, bueno, nos despejó un poco la duda que tenían nuestros oyentes, como Cristina de San Isidro, como Gustavo Flores de ahí de Tigre también, que nos estaba consultando acerca de esto que le decíamos al doctor. Doctor, la verdad que agradecidísimos por su presencia, siempre es un placer tenerlo. Aparte, nada, se puede hablar absolutamente de todo. No le voy a preguntar lo enigmático porque me lo va a decir al micrófono y vamos a tener un grave problema. ¿Sabe lo del enigmático o no? No, yo les quiero decir, ¿ustedes escucharon hablar de la manipulación genética? Sí. Bueno, sí. Resulta que en mi caso, cuando hicieron la manipulación, se olvidaron del gen que era reconocer las películas y los actores. Ah, muy bien. Sí. Yo me entero que vi una película después que la vi media hora y digo, ¡ay, ya la había visto! Ah, bueno, es mucho tiempo. Todo no se puede. Pero tiene la cabeza ocupada en otra cosa. Sí, en cosas más importantes, no como yo que me disperso con un gato caminando, por ejemplo. No, esas cosas no le pasa al doctor. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Esperamos tenerlo pronto. La verdad que a nosotros nos agrada mucho tenerlo. Sé que usted anda súper ocupado, pero bueno, siempre ahí con la ayuda de Mariana podemos lograr de que se pegue una escapada y esté un ratito con nosotros. A nosotros nos gusta mucho tenerlo porque la verdad que aprendemos un montón. Totalmente. Y nuestros oyentes ya la vez pasada habían pedido que vuelva porque había estado muy interesante la charla y seguramente va a volver a pasar lo mismo, así que bueno, lo vamos a tener que volver a invitar muy pronto. Mariana se quiere matar. Pobre Mariana, no, aparte la bombardeo por todos lados, le mando WhatsApp, le mando correo, es pobre, la verdad que le mando un saludo grande. Pero Mariana es un ejemplo de cómo tendríamos que ser los argentinos. Ah, sí, exactamente. Porque todo lo que ustedes hacen con ella no tendría por qué ocuparse. Exactamente. Sin embargo, Mariana es una persona que tiene muy buena voluntad y los pacientes se lo agradecen, porque siempre está dispuesta a hacer un poco más, que a veces no es un gran esfuerzo conseguir un turno que me llama a mí un paciente para ginecología, que no tengo nada que ver, etcétera. Pero es esa cosa que los argentinos tenemos que poner. Si podemos hacerlo un poquito más y podemos ayudar un poco al otro, hagámoslo. hay que hacer un poco más. Un poquito más. Es no es un gran esfuerzo. No es. Pero te transforma en una persona totalmente diferente poner esa cuotita ínfima. Es más, para sumarle un punto a Mariana, es más, nos hemos estado mandando mails y cuando salió se ve de la oficina, me dijo, che, mirá, te dejo mi número porque salgo de la oficina y dejo, o sea, fuera de su horario laboral siguió arreglando con nosotros para que podamos tener la nota con el doctor. La verdad, se lo vuelvo a agradecer, no sé si a mis compañeros les queda alguna pregunta para hacerle al doctor. Todo un lujo, como siempre. Un lujo. Bien, perfecto. Cuídense en las fiestas, nada más. Exactamente, a comer tranqui, más que nada nosotros.